Bueno, com- eh, vamos a ver ahora, me han hecho algunas preguntas que debo de responderlas. Eh, doctor, alguien me ha preguntado cuál es la incisión en la que más se usa para la apendicitis aguda. La incisión más común, la más indicada, es la incisión de Rocky Davis, así se escribe. Voy a retroceder acá, ¿ya? Acá lo voy a dibujar, en este abdomen, pero bueno. Acá. La incisión de Rocky Davis es una incisión transversa en la fosa ilíaca derecha para apendicitis aguda no complicada y para las complicadas. Ustedes dirán, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es, doctores, que prácticamente las incisiones verticales, mediana o paramedianas, son más eventrógenas. Es decir, una incisión mediana tiene mayor probabilidad que se complique en el futuro con una eventración o una hernia incisional. En cambio, las incisiones transversas son las que tienen menor probabilidad de eventrarse. Por eso esta es la más recomendada. Después me preguntan, doctor, ¿y cómo es una jareta? Lo voy a dibujar acá. Si esto es el ciego y hay una base apendicular muy friable, necrosada, que tiene alta probabilidad de que se suelte la ligadura que se ha hecho y quede hueca el ciego y va a haber una catástrofe. Entonces, para evitar esto, si aquí está el muñón, se hace unos puntos que también se llama en bolsa de tabaco. Bolsa de tabaco es igual que jareta. Se puede hacer con Vicryl 3 ceros o 2 ceros, puntos en este sentido, y que cuando se jale, ¿no?, el mesoapendicular se mete. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar solamente un punto y el nudo. Y y la base apendicular está adentro, se ha metido. Ese es el punto de jareta o bolsa de tabaco. También me han preguntado, para el lavado peritoneal se usa cloruro de sodio tibio. Sí, tibio debe ser. ¿Qué pasaría si utilizo a temperatura ambiental? ¿Hubiera espasmos? Ya. Si usted usa el cloruro, el suero fisiológico frío, doctor, lo que usted va a hacer es llevarlo a la hipotermia. Y si es un paciente séptico, en mal estado con peritonitis generalizada y lo lava con suero frío, pues le va a incrementar la hipotermia, ¿no? Que junto con la acidosis y la coagulopatía es los 3 problemas muy graves que pueden llevar a la mortalidad. 2. El agua fría produce mayor íleo en el postoperatorio. O sea que ese paciente probablemente se demore en eliminar flatos y en que se restablezca la vía oral más precozmente. Por eso es que se debe usar líquido
o cloruro tibio. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Los tumores en el apéndice es el 1%. ¿Cuáles son los tumores del apéndice? Carcinoide, adenomas y adenocarcinoma. De lejos, el tumor carcinoide es el más común. Es la neoplasia maligna más común del apéndice, 90%. O sea, casi todo es tumor carcinoide, 90%. 25% de estos tumores carcinoides generan una apendicitis aguda, es decir, se manifiestan como apendicitis aguda. No siempre origina apendicitis aguda. Sin embargo, el tumor carcinoide no es tan agresivo como los adenomas o el adenocarcinoma, que es de peor pronóstico. ¿Dónde se origina el tumor carcinoide? ¿De dónde procede el tumor carcinoide? Su origen es neuroendocrino. Miren, ¿de qué células? Las células de Kulczycki, que se encuentran en las mucosas de las criptas de Lieberkühn, que producen el tumor carcinoide, el polipéptido inhibidor vasoactivo, el famoso PIB. Sobre todo esto, doctores, 5-hidroxitriptamina. La 5-hidroxitriptamina. ¿En qué parte del apéndice se va a encontrar la distribución en el apéndice? La mayoría de los tumores carcinoides se van a encontrar en la parte distal, en la punta del apéndice. La mayoría, 75%. El 15% en la zona media y 10% en la base del apéndice. Estos tumores carcinoides, el tamaño del tumor carcinoide es el factor pronóstico más importante. Cuanto más grande sea el tumor carcinoide, mayor metástasis. Fíjense, felizmente el 80% son menores de 1 centímetro. Y en la punta del apéndice. Entonces, este paciente tendrá mayor opción de curación. No suelen tener metástasis, no recidiva. Un 14% entre 1 a 2 centímetros. Y felizmente, solo un 6% mayor de 2 centímetros. Hemos dicho que a mayor dimensión del tumor, mayor metástasis, mayor compromiso. La diseminación del tumor carcinoide es linfática. Linfonodos del apéndice, linfonodos de la ileocólica, linfonodos de la mesentérica superior. El diagnóstico se hace por el estudio anatomopatológico. Se suele describir que tiene una coloración amarilla y que características de esa coloración de argentafín, ¿no? O argentafines, de las criptas de Lieberkühn. Ahí están en corte un tumor carcinoide, ¿no? ¿Cómo se maneja un tumor carcinoide apendicular? Acuérdense, a mayor tamaño cambia el pronóstico, a menor tamaño es mejor. Solo se hace apendicectomía cuando es menores de 2 centímetros y están en la punta.
cuando no haya invasión angiolinfática y sobre todo cuando no haya invasión del tumor en el mesoapendicular. Porque si llega al mesoapendicular, definitivamente hay compromiso linfático. El otro tratamiento, o sea, una apendicectomía es suficiente en esas condiciones. En estas condiciones. Se hace colectomía derecha con disección ganglionar del mesocolon. Aumentamos más ilio transverso anastomosis para completar toda la cirugía. Se saca el colon derecho y se debe conectar el ilion al colon transverso. Ilio transverso anastomosis. El ilion se anastomosa al colon transverso. Eso es una ilio transverso anastomosis, es decir, ahí está el colon transverso, acá se cerró, ya se sacó el colon derecho, y el ilion se hace la anastomosis acá. Ilio transverso anastomosis. ¿En quiénes? Ojo, para el examen, mayores de 2 centímetros. Si están en la base, porque si están en la base, mayor probabilidad de invasión al ciego por extensión de la enfermedad y mayor metástasis. Que invada al meso, porque si invade al meso ya hay compromiso linfático o angiolinfático. En estos casos se debe sacar el colon derecho. ¿Qué pasa? Que cuando es una apendicitis a todo, digamos, con un gran proceso inflamatorio, a veces uno no piensa que puede ser un tumor carcinoide. ¿Y qué sucede? En el control del paciente, cuando ya vemos la hoja de patología, de la respuesta del patólogo, dice tumor carcinoide. Ya, después de 15 días de operado o 20 días de operado. Viene a la consulta de control, vemos el informe del patólogo, dice tumor carcinoide. ¿Qué pasaría si este paciente, que ya lo tenemos en la consulta en ese momento, tiene un tumor carcinoide mayor de 2 centímetros en la base? ¿Qué le debo de decir al paciente? Miren lo difícil que es. Señor, usted, por el informe de patología, tiene un tumor carcinoide y debemos de volver a operarlo. Pero, doctor, ¿por qué? Hay que explicarle al paciente que hay que sacarle el colon derecho. Entonces, el paciente debe de entender, pero debemos nosotros explicarle paso a paso del por qué se debe someter a otra cirugía, ya mucho más mayor, hacer una colectomía derecha o hemicolectomía derecha. Y es otra cosa. Con disección ganglionar completa. Es la condición. Muy bien. Otros tumores apendiculares. Ojo. Repito, doctores. La neoplasia maligna más común es el tumor carcinoide. ¿Y cuál es el tumor benigno más común? El cistoadenoma mucinoso, llamado también mucocele. Tumor benigno más común. Miren, aquí está un apéndice con un tumor benigno que es el mucocele. Es una gran dilatación del apéndice, como un quiste grande, y dentro hay mucina. Eso es lo que hay dentro. Acá se ve gran cantidad de mucina. La pared suele ser calcificada, de alta densidad.
Entonces, el sacar ese apéndice con mucosele de manera perfecta, curado. Pero si se rompe y esa mucina cae a la cavidad, entonces vamos a encontrar un serio problema. Y el cistoadenocarcinoma mucinoso es maligno. Miren, cistoadenoma mucinoso o mucosele, punto. Es el tumor benigno más común. Pero el cistoadenocarcinoma mucinoso es maligno, muy maligno. Miren cómo se presenta un mucosele. Miren el apéndice, totalmente quístico, ¿verdad? Ahí está. Todo esto es el apéndice. Como una bolsa grande. Y ahí se está haciendo la apendicectomía. Todo esto es el mucosele. Se anuda la base proximal y distal, se corta y se saca el apéndice. Se debe de meter en una bolsa para evitar la contaminación. Otros tumores, el adenocarcinoma, ¿no? Es el segundo tumor maligno más común. Primero es el tumor carcinoide, segundo es el adenocarcinoma. Que también cuando se da, pues su pronóstico es bastante sombrío. Entonces, doctores, como mensaje final de la apendicitis, no olvidar, doctores, que es la patología quirúrgica más común y causa más común de abdomen agudo quirúrgico. 2. El grupo etario más común entre los 10 y 30 años entre la segunda y la tercera década de la vida. Esas 15 cosas que ustedes no se deben olvidar es pregunta de examen. Son preguntas de examen, doctores. Ahí tienen 15 preguntas de examen. De maneras diferentes se puede formular, ¿no? ¿Cuál es la ubicación más común del apéndice? Retrocecal. ¿Cuál es la menos frecuente? La retroilial. Lo dijimos cuando hablábamos de anatomía. La irrigación arterial es terminal. Arteria apendicular de la iliocólica de la mesentérica superior. En las respuestas puede haber iliocólica, en las respuestas puede haber mesentérica superior, en las respuestas pueden haber cecal posterior con menos frecuencia. El dolor abdominal y la anorexia son los síntomas más importantes para el diagnóstico, sobre todo el dolor. 100% deben de tener dolor. Ese dolor migratorio, epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha. 6. La causa más común es hipertrofia de los folículos linfoideos o amígdalas de Rook en un 60%. ¿Qué indica el punto de McBurney? Base apendicular. La tomografía con contraste es el gold estándar o de elección en la ayuda diagnóstica, con contraste. La laparoscopía es la mejor técnica para apendicectomía con o sin peritonitis generalizada. Yo les dije antes, así sea peritonitis generalizada, es mucho mejor operarlo por laparoscopía. Es mejor para el cirujano y mucho mejor para el paciente. La pileflebitis es la complicación más grave de la apendicitis aguda. En apendicitis aguda no complicada, ¿qué bacteria predomina? E. coli. Y en las complicadas, Bacteroides fragilis.
Los criterios de Alvarado, probabilidades, baja de 1 a 4, requiere más estudios, tomografía, ecografía, sobre todo tomografía, cuando hay de 4 a 6 puntos, ¿no? Ecografía debe de decirnos, para que se diga que es apendicitis aguda, imagen tubular aperistáltica, pared mayor de 2 milímetros, diámetro mayor de 6 milímetros. Signo de la dona o de la diana. El tumor benigno más común es el cistoadenoma mucinoso o mucocele. Y el tumor maligno más frecuente es el tumor carcinoide. Entonces, doctores, ahí tienen ustedes 15 preguntas fijas. Bueno, las preguntas pueden venir como casos clínicos, pero igual cíñanse ustedes al cuadro clínico y el diagnóstico saldrá con toda facilidad. Entonces, es lo último que vamos a decir de la apendicitis aguda. Si alguien tiene alguna pregunta de apendicitis aguda, por favor la pueden formular. Tenemos un par de minutos de repente. ¿Alguien quiere escribir alguna pregunta que tenga? Como ¿cuál es la incisión más usada? ¿Qué es una jareta? ¿Y con qué agua se debe de lavar? La recomendación es que sea agua tibia, cloruro o suero fisiológico tibio. En el preoperatorio para apendicitis sería cefalotina o ceftriaxona. Muy bien. La intención de la profilaxis antibiótica, la intención es que no se infecte el sitio operatorio. Esa es la intención del antibiótico profilaxis, que se debe de dar 30 minutos antes o durante la inducción del paciente, antes de que uno corte. Es la idea. Ahora, ¿qué antibiótico? Bueno, en caso de apendicitis aguda, si yo tengo un paciente complicado, con peritonitis o ya una apendicitis gangrenada, yo le voy a poner ceftriaxona en lugar de cefazolina. ¿De acuerdo? Porque lo más probable es que continúe con tratamiento de antibiótico terapia. Ceftriaxona sería lo más recomendado. Posoperado de apendicectomía por laparoscopía, se aprecia seroma a la ecografía. ¿Cuál es el manejo? Gracias. Seroma. Miren, el seroma no es una complicación habitual de la apendicectomía laparoscópica. ¿Que se puede infectar el ombligo? Sí. Sí se puede infectar. Como una herida de una apendicectomía incisional. Se pone rojo, puede tener fiebre, le duele bastante el ombligo. Simplemente se sueltan los puntos, se drena y se cura y se soluciona el problema. De tal manera que seroma no es muy frecuente ver. Los seromas se ven más en las hernioplastías. Complicaciones de la laparoscopia, de la apendicectomía laparoscópica, tal vez querrá decir la doctora Carolina. Complicaciones de la apendicectomía laparoscópica. Ok. Una complicación, la laparoscopía también tiene sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, perforación de víscera hueca, inadvertida, en que por meter las pinzas sin visión directa puede haber perforado un asa intestinal y no se dio cuenta el cirujano. Después de la operación, 1 o 2 días después, se dan cuenta que estaba perforado. Eso es 1. 2. Las complicaciones por el neumoperitoneo.
Si es una persona joven, sin comorbilidades, generalmente no trae mayor problema el neumoperitoneo. Pero si el paciente es hipertenso, con arritmia, con un EPOC, con una saturación de oxígeno baja, etc., ahí sí puede, digamos, uno manejar la presión intraabdominal en 12 o en 10 tal vez, pero 12 es lo ideal. La presión intraabdominal para la laparoscopía en apendicitis se suele poner 13, 14 de presión intraabdominal. Cuando se excede esta presión, puede comprimir la cava inferior, puede disminuir la precarga, puede ocasionar una insuficiencia cardíaca a débito bajo, puede originar arritmia, ¿no? O bradicardia. Cuando sucede eso, el anestesiólogo inmediatamente nos dice, por favor, bajen la presión. Me está haciendo bradicardia. Uno deja de insuflar el CO2, abrimos las llaves de los trócares, que se vaya el CO2 y rápidamente empieza a mejorar la frecuencia cardíaca del paciente. O sea, esos pueden ser complicaciones, ¿no? Arritmia, hipotensión, etc. Lesión de grandes vasos. En la laparoscopía no está exenta de lesionar la aorta, las ilíacas, cuando no se tiene el cuidado o la técnica adecuada. Cuando uno guarda la técnica adecuada, no debe de pasar nada de eso. Ahora, una complicación de la laparoscopía en apendicectomía es el absceso residual. Lo que pasa que antes, años atrás, había mayor incidencia de absceso residual. Por eso es que decían de que la apendicitis complicada con peritonitis no se debe operar por laparoscopía. Se debe hacer una gran incisión. Actualmente todo eso ha cambiado. Porque la experiencia es mayor, porque los equipos de laparoscopía son de mejor resolución. Entonces se ha volteado el pastel, ¿no? Es decir, es mejor la laparoscopía. Y uno puede tener la paciencia de lavar cuadrante por cuadrante de manera prolija y no va a haber absceso residual. Creo que el mensaje que les debo dejar es a lo que me ha preguntado Diame Ramírez, Carolina, es absceso residual, ¿no? Ojo, en apendicitis con peritonitis generalizada. Si no, es raro ver una complicación. Y por último dice, ¿cuándo dejar un DREN en apendicitis aguda y por cuánto tiempo? Una excelente pregunta. Y el doctor Ramírez. ¿Cuándo dejar DREN? Ese es el tema de discusión. Si vamos a un congreso o estamos en una mesa redonda, muchos van a decir, yo siempre dejo DREN. Otros dirán, yo no dejo DREN. Es un tema controversial, doctores. Pero en peritonitis generalizada, una vez que uno hace el lavado, se suele no dejar DREN. ¿Por qué, doctores? Porque el DREN va a drenar lo que está a su alrededor. O sea, si yo puse un DREN debajo del hígado por el parietocólico derecho, drenará esa zona, pero no me va a drenar del hipocondrio izquierdo o del flanco izquierdo. Entonces, ¿qué significa? Que le debería poner 4 o 5 drenes, y eso no se da. El peritoneo es una serosa de gran capacidad de absorción. Ahora, en peritonitis localizada, en un absceso apendicular, por ejemplo, o un plastrón apendicular, un plastrón abscedado, sí se podría dejar un DREN. Una vez que uno aspira la pus, deja el DREN y eso es todo. Es la única indicación más certera de dejar un DREN tubular.
Pero después es totalmente controversial. Si a mí me preguntan, yo respondería generalmente no dejo DREN, así sea peritonitis generalizada. Si yo he lavado bien, sistemáticamente, todo bien, el DREN no va a hacer nada. O sea, no le dejo DREN. Pero creo que a nadie se le preguntaría, se le ocurriría hacer una pregunta de examen de residentado si se deja DREN o no, porque eso es controversial en las mejores escuelas de cirugía. Bien. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo, si alguien le dejó DREN, ¿por cuánto tiempo? Hasta el momento que uno vea que no sangre o no salga pus. 24, 48 horas y DREN afuera. Ahora, si saliera sangre, saliera pus, bueno, ya es otra cosa. Después me preguntan cómo se diferencia entre síndrome adherencial y una eventración complicada teniendo como antecedentes cirugías previas. Ok. Doctores, ¿cuándo ustedes sospechan de una hernia complicada, estrangulada, dolor abdominal intenso, reacción peritoneal, compromiso hemodinámico, leucocitosis, reacción peritoneal? Eso mismo lo aplican para una eventración complicada, que está estrangulada, con mucho dolor, cambios en su estado hemodinámico, hipotensión, cambio de coloración en la eventración o en la hernia incisional, reacción peritoneal, obstrucción intestinal. Usted tiene una eventración complicada. Así como una hernia estrangulada con cambios de coloración es complicada. Entonces, he respondido a esta pregunta que me hace para diferenciar de un síndrome adherencial. Un síndrome adherencial puede tener un cuadro suboclusivo, dolor, ¿no? Pero no hay compromiso hemodinámico, no tiene por qué el hemograma alterarse y se solucionan con el manejo médico. Un paciente con obstrucción intestinal por bridas y adherencias, el manejo es médico. La mayoría se resuelven médicamente. Los que no se resuelven, ¿qué hacen? Que uno diga, tengo que operarlo. Que no se resuelve la obstrucción, que hay reacción peritoneal, que hay compromiso hemodinámico, que entra en oliguria, ¿no? Reacción peritoneal, tengo que operarlo. Ni hablar. Y por último, en pacientes con diálisis intraperitoneal, ¿cuál sería el abordaje para una apendicectomía? Laparoscópica, doctor. Laparoscópica. Es mejor para el paciente que tiene insuficiencia renal, laparoscópica. Definitivamente. Por todas las bondades y las ventajas en la recuperación del paciente y en menos complicaciones de las heridas. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas de apendicitis, creo que nos pasaríamos 6 horas hablando de apendicitis con todos los casos que uno podría comentar. Muy bien. Vamos a continuar entonces, doctores. Bien, vamos a ver ahora la patología vesicular, la patología de la vesícula biliar, ¿ok? Indudablemente vamos a darle los tips de la anatomía de la vía biliar y la vesícula. No vamos a explayarnos en la anatomía, solo lo más puntual, para entender bien las complicaciones de la colecistitis aguda sobre todo. Primero veamos las vías biliares. Doctores, el hígado es la gran glándula, la glándula más grande que tenemos. Entre sus múltiples funciones es la producción de bilis. El hepatocito produce la bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? La bilis va a tener sales biliares,
Tiene agua, electrolitos, tiene sales biliares, el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. ¿Y para qué sirve esto? Para que cuando uno haya comido grasa, un sándwich con mayonesa, llegó al estómago duodeno, yeyuno. Ya los carbohidratos son glucosa. Ya las grasas es ácido graso y glicerol. Y ya los aminoácidos, las proteínas son aminoácidos que deben de absorberse por vía sanguínea para el hígado. Pero el ácido graso y el glicerol no se absorben. Es como que ustedes tuvieran un vaso de agua y pónganle unas gotas de aceite. ¿Se disuelve? No se disuelve. Esa misma imagen, ténganla en el yeyuno, ¿no? En el duodeno, en el yeyuno, con todo lo que hemos tomado de refrescos y los líquidos, ahí están flotando el ácido graso y glicerol y no se va a absorber. ¿Por qué se va a absorber? Por las sales biliares. Las sales biliares, doctores, son los que van a transformar en un complejo hidrófilo. Las sales biliares lo que van a hacer es convertir en hidrófilo para absorberse e ir al hígado. Esa es la función de la bilis. Aparte que a nivel del ilion terminal ayuda a la absorción de la vitamina K en el ilion, porque hay una circulación enterohepática de las sales biliares. Entonces, el hígado produce la bilis. Ya sabemos para qué sirve la bilis a través de las sales biliares. Pero los conductos por donde va a pasar la bilis se llaman a nivel intrahepático, la vía biliar intrahepática y extrahepática. Y la vía biliar intrahepática, miren acá, miren, doctores, todos saben que el hígado tiene 8 segmentos, que cada segmento tiene una rama de la arteria hepática, que tiene una rama de la porta y tiene un conducto biliar. Por eso es que es de función individual. Cada segmento hepático funciona independientemente del otro. Por eso que en la cirugía se puede sacar un segmento, segmentectomía. Entonces, cada segmento hepático tendrá un conducto biliar. Y miren acá, este es el conducto, lo que estoy pintando es el conducto del segmento 8. Y este es el conducto del segmento 5. Este es el conducto del segmento 6 y este es el conducto del segmento 7. Intrahepáticos. Intrahepáticos. Y la unión de estos, ¿qué van a formar? El conducto hepático derecho. De los segmentos 8, 5, 6 y 7. Y el conducto hepático izquierdo trae la bilis de los segmentos 2, segmento 3, segmento 4. Conducto hepático izquierdo. Son los intrahepáticos. Intrahepáticos. Los conductos segmentarios, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Cuando se unen los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, forman el conducto hepático común. Ya es vía biliar extrahepática.
Y cuando al conducto hepático común le llega el conducto cístico, han formado el colédoco. El colédoco. El colédoco va a ir hacia la segunda porción del duodeno para drenar la bilis en la segunda porción del duodeno. Ya he explicado para qué sirve la bilis. Entonces, la vía biliar intrahepática, conductos segmentarios, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Extrahepática se divide en vía biliar principal y secundaria. ¿Quiénes forman la vía biliar principal? En realidad, el conducto hepático común y el colédoco, ya que el conducto hepático común se forma por la unión del conducto derecho-izquierdo. Y la vía biliar secundaria o accesoria es la vesícula biliar y su conducto, el conducto cístico. Secundaria, todos los días operamos vesícula, mañana, tarde, noche. En todos los hospitales, vesícula. Y el paciente vive su vida después de la manera normal. En general, lo digo. O sea, el sacar el conducto cístico y la vesícula es pan de todos los días. Pero, la vía biliar principal, si uno lesiona la vía biliar principal, está en serios problemas. Puede morir el paciente. Complicaciones severas, colangitis aguda, sepsis, pero es una gran tragedia si hay un problema en la vía biliar principal. ¿Ok? Entonces, conclusión. ¿Qué es vía biliar intrahepática? ¿Quiénes lo forman? ¿Qué es la vía biliar extrahepática? ¿Quiénes forman la vía biliar principal? ¿Quiénes forman la vía biliar secundaria? Ahí está, miren, los conductos biliares de cada segmento hepático. A medida que se va produciendo la bilis por los hepatocitos, van formando estos conductos mayores hasta que se convierta, pues, en el conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común. ¿Cuánto de bilis se produce al día? Es variable, ¿no? Algunas bibliografías denotan entre 800 y 1000 cc por 24 horas. Otros lo refieren como 30, 40 centímetros cúbicos por hora, que equivale a decir más o menos 800 a un litro por día, ¿verdad? Ahí están todos los conductos intrahepáticos confluyendo, uniéndose para formar el conducto hepático izquierdo y después el conducto hepático derecho. La bilis baja entonces desde los conductos biliares intrahepáticos a los extrahepáticos y su punto final pues es el duodeno. Doctores, ¿dónde está ubicada la vesícula biliar, que es parte de la vía biliar secundaria? Varias maneras de decirlo. Si ven la segunda figura, diríamos pues que la ubicación de la vesícula biliar está en la cara inferior del hígado. ¿En qué lugar? En la llamada fosa cística. ¿Entre qué segmentos hepáticos está la vesícula? Claramente, entre el segmento 4 y el segmento 5. Pregunta de examen. ¿Entre qué segmentos se encuentra la vesícula biliar? Segmentos 4 y segmento 5. Segmento 4 y segmento 5. Ahí está la vesícula. Ahí dice, a nivel de la línea de Cantley. Cuando estudiamos la anatomía hepática,
Esta es la línea de Cantley, doctores, ¿se acuerdan? La cisura portal principal. La línea de Cantley es la cisura portal principal. Es aquella que se traza desde el lado izquierdo de la cava hacia la vesícula biliar. Esta línea de Cantley es la que divide en hígado derecho y en hígado izquierdo. Pues la vesícula biliar se encuentra a nivel de la cisura portal principal o línea de Cantley. Ahí llega la línea de Cantley, a la vesícula. Y como la línea de Cantley divide entre hígado derecho e izquierdo, pues la vesícula biliar se encuentra entre el hígado derecho y el hígado izquierdo. Entonces, son maneras diferentes de ir denotando la ubicación de la vesícula. Siempre le preguntan entre qué segmentos, 4 y 5. Bueno, ya lo saben. Pero también pueden haber las preguntas entre el hígado derecho, hígado izquierdo, coincide con la cisura portal principal o línea de Cantley. Las partes de la vesícula biliar. ¿Cuáles son sus dimensiones y capacidad? Bueno, la vesícula biliar, ¿qué partes va a tener? El fondo. El fondo de la vesícula biliar es la que está sobresaliendo a el borde anterior del hígado. Y el fondo de la vesícula es la única parte de la vesícula biliar que está totalmente cubierto de serosa. Porque el resto de la vesícula está cubierto parcialmente de serosa. Ojo, solo el fondo totalmente. Después viene el cuerpo. Después del cuerpo viene el bacinete, bolsa de Hartmann. Luego viene el cuello o infundíbulo, de donde nace el conducto cístico. Dentro del conducto cístico, que suele medir 3 milímetros de longitud por 3 milímetros o menor de 3 milímetros de diámetro. Y tiene estas válvulas, ¿no? Es así. Las válvulas de Heister. Válvulas de Heister. ¿Y dónde termina por lo general el conducto cístico? Este es el hepático común. Cuando el conducto cístico se una al hepático común, ha formado el colédoco. Entonces, generalmente termina en el lado derecho del hepático común, formando un ángulo agudo. Pueden haber una serie de variantes, sí, pero no es el tema. Lo cierto es que termina en el borde derecho del hepático común. Y este conducto que va a terminar formando el colédoco y el hepático común, entonces, la capacidad de la vesícula biliar, ¿cuál es? Normalmente puede almacenar entre 30 a 50 centímetros cúbicos de bilis. Es importante la medición, doctores, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se estudie a un paciente que tenga litiasis vesicular, el estudio de elección, el estudio inicial de elección es la ecografía. Y la ecografía nos debe de decir cuánto mide la vesícula, qué grosor tiene la pared y si hay la presencia de cálculos o no. Va entre 8 a 10 centímetros por 3 a 4 centímetros en el sentido transversal. Y el grosor de la pared menor de 3 milímetros.
Entonces, miren, yo estoy de guardia, viene una paciente con cuadro vesicular, con fiebre, con mucho dolor, Murphy positivo, ecografía, vesícula de 12 centímetros, con un diámetro de 6 centímetros. Ecográficamente, eso es una colecistitis aguda, ecográficamente. Es sin duda que debe ser operada esa paciente. Entonces, es importante esas dimensiones. ¿Qué pasaría si a mí me llega una ecografía donde me dice vesícula biliar de 3 centímetros o 4 centímetros de longitud con una pared de 6 milímetros? ¿Cómo se llama esa vesícula? Escleroatrófica. Escleroatrófica. Y si yo veo una vesícula escleroatrófica, la cirugía será compleja, porque es el reflejo de una enfermedad crónica, de muchos años de evolución, de muchos cólicos vesiculares. Esclero, dura, atrófica, chiquita, donde la vesícula se ha reducido a 4 centímetros y su pared sumamente gruesa, fibrótica, fibrosis severa, que se pega al coledo, al hepático común, que se pega al duodeno, que se pega al colon, la cirugía será más complicada. O sea que, ecográficamente, si a ustedes le viene una vesícula de 8 centímetros, tranquilos, una vesícula de tamaño normal. Si es una vesícula pequeñita, tengo que tomar mis precauciones. La cirugía será difícil. O si estoy dentro de un cuadro clínico de una colecistitis aguda y la ecografía me dice 12, 13 centímetros, tengo que operarla. Es una vesícula grande que se puede palpar con un Murphy sumamente positivo. Bien, la capacidad es hasta 50 centímetros cúbicos, su contracción es por 2 estímulos, por la colecistoquinina y el estímulo vagal, el vago, el 10º nervio craneal, el vago, a través de su rama hepática, va a inervar a la musculatura de la vesícula biliar para que se contraiga. Cuando uno come grasa, a nivel del duodeno se produce la hormona colecistoquinina, que viaja en la sangre, que llega a la vesícula, que también estimula que se contraiga, para que la bilis vaya por el conducto cístico, colédoco, duodeno, para la razón que ya expliqué. Cuando hay una colecistitis aguda, la capacidad de la vesícula puede llegar a los 100, 150, 200 centímetros cúbicos. Exagerando, 200 centímetros cúbicos de pus o de un hidrocolecisto. Bien, entonces, esa es la anatomía, pues, de la vesícula biliar. Hay una serie de alteraciones del conducto que nos puede conllevar a algún problema intraoperatorio de confundir el cístico con el colédoco, de clipar el colédoco y cortarlo, lo cual es una lesión de la vía biliar que es catastrófico. Y cuanto más inflamación haya, más uno se puede confundir en no reconocer bien las estructuras. Más aún cuando hay todas estas variantes anatómicas que se dan. Esas son las funciones de la vesícula biliar entonces, ¿no? Va a recibir a la bilis con sus respectivas presiones y las gradientes para que suceda el flujo.
tiene una coordinación con el esfínter de Oddi para que cuando se abra el Oddi pueda pasar la bilis. Si la persona no está comiendo, el Oddi se cierra y se va almacenando la bilis en el duodeno. Entonces, la principal función de la vesícula biliar es almacenar bilis, concentrarla, y la concentra hasta 5 veces, reabsorbiendo el agua, el sodio, el cloro. La función de la bilis, lo expliqué antes, emulsificación de las grasas. ¿Qué significa emulsificación? Va a permitir que el ácido graso y el glicerol se absorba. Si no, no se absorbería. Como los de la pancreatitis crónica, ¿no? La pancreatitis crónica no se absorben las sales biliares, perdón, la grasa, y tienen esteatorrea. Muy bien. Esas son entonces la función por la colecistoquinina y el estímulo vagal. Una coordinación entre el esfínter de Oddi, que cuando se abra el Oddi va a pasar la bilis al duodeno. Y generalmente cuando se va a llenar la vesícula biliar de bilis, se cierra el Oddi. Miren, ¿por qué es tan importante? Y después viene la pregunta. Yo les voy a lanzar la pregunta de esto, la pregunta de examen. Miren, ¿quiénes están alrededor de la vesícula biliar? Fíjense. ¿Quiénes están alrededor? El duodeno, el colon transverso, el estómago, la vía biliar. Cuando hay un proceso inflamatorio de la vesícula, igual que la apendicitis, todo el mundo se va a pegar a la vesícula. ¿Quiénes? El colon, el duodeno, el estómago, el epíplon. Primero va el epíplon. De las 3 vísceras huecas, pregunta de examen, ¿cuál de estas estructuras forma con mayor frecuencia el plastrón vesicular? Respuesta, duodeno. Respuesta, duodeno. Se pega la vesícula cuando es de una evolución corta. Se pega el colon y el duodeno de manera laxa, edematosa. Cuando uno entra a operar una colecistitis aguda de 24 o 48 horas, uno lo baja, lo diseca con toda facilidad. Pero si uno operara una colecistectomía tardía a los 5 o 6 días, a ver, separen ese duodeno y el colon. Lo que van a ocasionar es una perforación del duodeno del colon, o sea, peor. Conclusión, doctores. ¿Quiénes forman parte de un plastrón vesicular? El colon transverso, el duodeno, el estómago y el epíplon. ¿Y qué cosa puede suceder como complicación de que esto se pegue? Se necrose la pared de los dos, de la vesícula y el duodeno. Se hace un hueco entre los dos y se forman las fístulas colecistoentéricas. O sea que se puede formar una fístula de la vesícula al colon. Sí, colecistocolónica. Que se puede dar una fístula de la vesícula al duodeno. Colecistoduodenal, que es la más frecuente. Y si sucediera una fístula colecistoduodenal, la piedra de la vesícula pasará por la fístula al duodeno. Seguirá pasando por el duodeno. Llegará hasta la válvula ileocecal. Obstruirá. Originará una obstrucción intestinal. ¿Cómo se llama eso, doctores? Iliobiliar.
Pregunta de examen de residentado. ¿Qué cosa tiene que suceder para que suceda o para que haya hilio biliar? ¿Qué tiene que haber habido? Una fístula colecisto-duodenal. Y el aire del duodeno pasará a la vesícula y a la vía biliar. Aereobilia. Cuando un paciente tiene aereobilia, la mayor probabilidad que sea por una fístula colecisto-duodenal o colecisto-colónica o colecisto-gástrica, donde hay aire. No es normal que haya aire en la vía biliar. Y si lo hubiera, es por fístula o por colangitis severa, ¿no? Entonces, esas relaciones de la vesícula tienen que ver con la patología de la vesícula. Fístulas colecistoentéricas, colecistocolónica, colecistoduodenal, colecistogástrica o biliobiliar cuando se pegue al colédoco y se fistulice al colédoco. Esa figura también me va a servir para hablar de las porciones del colédoco. El colédoco es supraduodenal, es retroduodenal, es intrapancreático o retropancreático, intrapancreático y transmural. Transmural cuando atraviesa la pared del duodeno. Repito, supraduodenal, retroduodenal, retropancreático, intrapancreático y transmural. Para ya penetrar la pared del duodeno y drenar en la luz del duodeno. Cuando alguien hace una ecografía de la vesícula y la vía biliar, nos interesa mucho saber cuánto mide el colédoco. Y el colédoco debe de medir menos de 7 milímetros. La pregunta es, ¿qué colédoco mide en la ecografía? La única opción de medir ecográficamente el colédoco es la supraduodenal. Nunca ven la retroduodenal. ¿Por qué? Porque ahí hay aire. Y la ecografía no puede evaluar cuando hay aire. Y este colédoco supraduodenal es el que lo mide cuando se hace un estudio ecográfico. El colédoco supraduodenal es donde hacemos la colédocotomía. Cuando hay una piedra en el colédoco, para sacarla tenemos que abrir el colédoco. Colédocotomía. ¿Dónde? En el colédoco supraduodenal. Y si vamos a dejar un drenker, un dren en T, lo hacemos en el colédoco supraduodenal. Conclusión, doctores. ¿Qué porción del colédoco es más usado quirúrgicamente, ecográficamente? El colédoco supraduodenal. La irrigación, la arteria cística. Y la arteria cística, por lo general, lo más común es que se origine de la arteria hepática derecha. Por lo general es una sola. Y por lo general se encuentra en el triángulo de Calot o en el hepato cístico. Que puede nacer de otra, por supuesto, de la hepática común, ¿no? De la gastroduodenal, etc. ¿Qué quiero decirles con esto? El mensaje es: la arteria cística por lo general nace de la hepática derecha. Por lo general. Y la vena cística, y la vena cística va a drenar en la vena porta, directamente en la porta.
La clásica discusión, doctor, ¿y quiénes forman el triángulo de Calot? No que unos doctores en otro sitio nos han dicho que el triángulo de Calot es este y el triángulo hepatocístico es el otro. Yo me baso en esta revista de Anatomía Clínica 2013 sobre el triángulo de Calot. ¿De dónde? De la Universidad de Londres. Ahí está la referencia, la pueden ubicar. ¿Qué dice esta revista? Y ahí donde está escrito lo aclaran. Sí es cierto que ellos mismos describieron por primera vez el triángulo de Calot entre arteria cística, conducto cístico y hepático común. Pero dada la circunstancia de la patología quirúrgica de la vesícula, este triángulo no nos sirve. No nos sirve ese triángulo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver una serie de variantes de la arteria cística. Y si la arteria cística no está ahí, vean por favor, vean acá. Miren. Pregunto, ¿acá hay triángulo de Calot entonces? No hay triángulo de Calot. Aquí hay triángulo de Calot porque la arteria está acá abajo. No habría triángulo de Calot. Aquí habría triángulo de Calot, no habría triángulo de Calot. Por eso es que la misma revista dice el triángulo llamado hepatocístico o de Calot. Aquí está. ¿Quién es? Hepático común, conducto cístico y el borde inferior del hígado. ¿Qué se encuentra acá? La arteria cística. Ahora sí. ¿Y qué más se encuentra? El ganglio cístico. El ganglio cístico, el ganglio de Mascagni. Quirúrgicamente nos interesa el triángulo hepatocístico, porque ahí encontraremos variantes anatómicas del conducto biliar, encontraremos a la arteria para cliparla y cortarla. Por lo tanto, me baso en esta revista de que el triángulo hepatocístico, ese que le llaman de Boudet en una revista de clínicas de Norteamérica, pero bueno, con esto zanjo o opino que este triángulo es el triángulo de Calot, el hepatocístico. Si tienen a bien de buscar la revista, la pueden leer muy bien y creo que me darán la razón. Triángulo hepatocístico de Calot, conducto hepático común, hígado y conducto cístico. Incluso dentro de lo que es la colecistectomía, cuando hacemos visión crítica de Strasberg para poder decir, ah, sí, este es el conducto cístico y esta es la arteria cística, hemos tenido que disecar el triángulo hepatocístico de Calot para poder estar seguros que estamos operándolo bien. Esa es la importancia en la colecistectomía. ¿Cuál es la importancia? Que nos permite cumplir la visión crítica de seguridad de Strasberg. Esta es la arteria cística, no hay duda. Este es el conducto cístico, no tengo ninguna duda. Ok, clipemos y cortemos para sacar la vesícula. Antes, no. Si hay dudas, no se debe hacer eso. Porque cuando hay lesión de la vía biliar, ya hemos pasado a otro problema mayor. Muy bien. Creo que son los datos más importantes de la anatomía de la vesícula y las vías biliares que lo he explicado
en relación a la parte aplicativa de la clínica y el tratamiento quirúrgico. Esta es la patología de la vesícula biliar. Creo que voy a hacer este enfoque. ¿Cuál es la patología más común de la vesícula biliar? La litiasis vesicular. La litiasis. Cuando una persona tiene una piedra, la puede tener por años. Come de todo. Palta, huevo, mayonesa, parihuela. Come de todo. No siente nada. Y no siente nada porque la piedra está flotando en la vesícula. Asintomático. Hay litiasis vesicular asintomática. Y son sintomáticos cuando la piedrita ha bajado y se estancó, se enclavó en el bacinete o en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. Obstruye la vesícula. Entonces, ¿qué va a suceder? El cólico vesicular. Comió grasas, viene a la emergencia, me duele, se agarra el hipocondrio derecho, no puede respirar porque el dolor es muy intenso. Ecografía, ahí está la piedra enclavada. Hace 2 horas comenzó el problema. Bueno, ponerle sus antiinflamatorios, también se le puede poner analgésicos, antiespasmódicos. ¿Por qué duele la vesícula? Porque la vesícula se contrae para vencer ese obstáculo. Es un dolor de víscera hueca, cólico. Y si esto no se soluciona y la piedra continúa ahí obstruyendo, la vesícula ahora se va a empezar a distender, a crecer. Y esa vesícula distendida ocasionará un dolor persistente, como que se va inflando un globo. Ya veremos por qué. Entonces, cuando un paciente tiene litiasis vesicular y es sintomático, lo primero que va a suceder es cólico biliar, cólico vesicular. Es lo primero. Le ponen sus ampollitas. Ya me pasó, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Si la persona no se quiere operar, no desea que le saquen la vesícula porque la vesícula ya está enferma, porque tiene condiciones para formar la piedra, va a regresar en algún momento ese paciente. Va a regresar. Regresó por lo mismo, ampollitas, y a su casa porque le pasó el dolor. Y en una de esas no le va a pasar. Pónganle lo que le pongan, no va a ceder el cuadro. Y entonces va a pasar ¿a qué? A una colecistitis aguda. Cuando ese paciente regresa 1, 2, 3, 50 veces en 1 año, 3 años, 4 años, cada dolor, cada cólico vesicular inflama la pared de la vesícula. Edema. Y después cicatriza. Y después que cicatrice, la pared de la vesícula se va engrosando. Poco a poco. Por eso se llama colecistitis crónica calculosa. La colecistitis crónica calculosa es un término anatomopatológico. O sea, pared gruesa. Y la pared está gruesa porque ha habido muchos cólicos. Varios episodios de cólicos. Entonces, ese paciente que, si ustedes lo conocen o le hacen la historia, dice, uy, doctor, no sé a qué número de cólico me ha dado, pero yo no me quiero operar. Ecografía, vesícula de pared gruesa. Eso es lo que estamos interpretando. Y cuando la evolución es larga, va a ser un síndrome de Mirici,
o una fístula colecistoentérica, o va a pasar la piedra de la vesícula al colédoco, colédocolitiasis. La colédocolitiasis puede ser también asintomática. La piedra está bailando en el colédoco, no se impacta. Puede producir ictericia obstructiva, dolor, ictericia obstructiva hasta producir colangitis aguda, pancreatitis aguda. Este esquema, doctores, es el panorama de la patología de la litiasis vesicular. Y la colecistitis aguda, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a los criterios de Tokio, lo estaremos explicando mejor ya la próxima clase con mayor detenimiento. Creo que nos quedamos hoy día por aquí. Si tienen alguna pregunta ustedes, pueden escribir en el chat. ¿Ya se cansaron? Es dable, he hablado demasiado, mucha información, pero bueno, así es la patología quirúrgica. Muchas gracias, doctores, nos estaremos viendo próximamente.